seguimos en este segundo bloque del arte de mirarse y estuvimos recibiendo un montón de mensajes que vamos a estar escuchando sobre la temática de hoy, que es el bienestar, ¿sí? La palabra que tiene que ver con la letra B. El episodio número 1 hablamos sobre la apertura y en este episodio hablamos sobre el bienestar. Así que vamos a escuchar a otro de nuestros oyentes a ver qué interpreta él por bienestar. Buenas tardes, Mica, ¿cómo estás? Bueno, te felicito por tu programa, ante nada. Me encanta esto de que tenga que ver cada programa con una letra. Así que yendo un poco a la letra de hoy, la letra B de bienestar, para mí el bienestar es sentirse bien con uno mismo. Ese es el- el bienestar más profundo para mí. Y después, bueno, también tiene que ver con las relaciones interpersonales que te rodean, ya sea con tu pareja, con grupo de amigos, con incluso compañeros de trabajo. Todas las relaciones que vayas teniendo en el día a día, si son sanas, creo que eso te da un bienestar y te hacen feliz. Así que creo que pasa un poco por ahí el bienestar. Bueno, un saludito, beso. Bueno, muchas gracias por estar ahí participando. Todos los que quieran ir enviándonos su audio lo pueden hacer a @elartedemirarse. Así los estamos escuchando y los estamos pasando en tal caso en el próximo programa. Pero me parece que era importante lo que estaba diciendo este oyente, que tiene que ver con el ámbito del bienestar laboral, Sí, ¿no? yo Que fue un escuché temita. exactamente, porque él mencionó varias cosas, Sí. pero una que es con la que prefiero quedarme es con la laboral. Sí, porque ya pudimos hablar de lo que es el bienestar físico, el bienestar vincular, y el laboral a veces es el que es un poco más el qué de la cuestión, ¿no? Y es un aspecto difícil, eh, primero porque, bueno, o sea, uno está trabajando a cambio, obviamente, de un sueldo que le permite Sí. pagar las cuentas, el alquiler, la comida y demás. Pero es difícil a veces poner límite a los compañeros, a los jefes, y eso genera también, o sea, un tema ahí con las emociones, con Sí, ni hablar. el cuerpo también va respondiendo, porque es difícil ponerle poner límites, porque, qué sé yo, a veces la exigencia, qué sé yo, si te laburas por objetivos, poder llegar al objetivo, y saber que... Sí, o por la misma necesidad de la plata, que uno dice, bueno, no, tengo que hacer horas extra para poder lograr el objetivo, para poder cumplir, y al final te metes en una rueda que no te lleva a ningún lado positivo y a veces te termina dando mucho más cansancio y mucho malestar, ¿no? Que sería... Sí, y a veces también porque no es el lugar donde vos querés estar, donde te sentís quizás cómodo, pero bueno, es la opción que quizás tenés, que quizás podés, porque ¿Accedes? a veces, Sí. porque a veces también, o sea, el pensar en cambiar de trabajo genera un montón de movimientos, que a veces es también enfrentarse con un montón de situaciones y hay que estar dispuesto, hay que estar preparado para poder afrontarlo. A veces la búsqueda también llega de manera abrupta. Sí, y también saber poner límites. Y tenemos también a nuestra segunda invitada de hoy, ya conectada, nuestra también queridísima amiga Joana y colega Arriola. Así que, hola Joa, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Sí, las escucho perfecto. Un placer, Mica. Gracias por la invitación. Qué lindo compartir espacio con vos. Un saludo también para Pame, para todos los que están del otro lado. Y más que interesante, ¿no? El tema del programa en sí y de hoy en particular, el bienestar. Sabes que hoy todo el día estuve latente una frase que me parece nos va a resonar a todos en general, que es más fácil estar mal que estar bien. Y tal vez uno la escucha así y dice, che, pero no, y cuando uno se pone a recopilar y a pensar, y es cierto, porque la realidad es que uno para estar mal no tiene que hacer demasiado. Es un síntoma común, podríamos decir. Hay que hacer un montón de cosas para poder estar bien y lograr ese bienestar parejo, ¿no? Constante. Sí. Que obviamente la mayor cantidad de personas no quieren estar mal, pero el trabajo para lograr ese bienestar es largo, ¿no? Y el camino hay que ser muy constante.
Sí, aparte creo que el inconsciente en algún punto se regocija en el malestar, ¿no? Hay un cierto goce. Entonces, cuando uno no lo tiene bastante domado, por decirlo de alguna manera, ya sea con los recursos, uno se queda ahí regocijando en el malestar, en la angustia, en la tristeza, porque hay cierto placer, ¿entendés?, en ese dolor y no te lleva a ningún lado positivo. Pero la idea es que, bueno, que ustedes puedan ir evaluando, pensando, cuestionando cuáles son los aspectos de su vida en estos que fuimos desarrollando hoy, donde sienten que el bienestar no logra tener como la prioridad, el valor puntual. Y yo, contanos, porque la idea de hoy es que también nos puedas ver de qué forma podemos llevar el bienestar, ya sea a películas, a series, a libros, donde podamos empezar a tener como mayores recursos que estén al alcance. Sí, más allá de también poder pensarlo, ¿no? Como un escape, si se quiere, en algún momento de malestar, esto que decís, ¿no? Nos dan estos recursos que de repente uno tal vez viendo la película Comer, Rezar, Amar, que es un clásico ya a esta altura, Sí, ve peliculón. secuencias y a uno le hace como un clic de, che, me está pasando esto o esto lo puedo tomar y me sirve o ir probando, ¿no? Esta película en particular habla del bienestar como una búsqueda personal, de, bueno, las crisis, cosas que nos suceden a todos en la vida real, ¿no? La escucha interna, que eso es clave para empezar a destrabar y conseguir este bienestar. Y para mí lo más importante es que uno tal vez lo imagina y dice, bueno, quiero estar bien, e imaginamos que el camino va a estar lleno de flores, ¿no? Y lo idealizamos y decimos, bueno, es un cambio positivo, pero la realidad es que en la película no nos muestra la llegada, que es estar bien, sino todo el proceso que requiere y obviamente la energía en la que uno tiene que poner en cuanto a cuerpo, ganas y demás para llegar a la meta, ¿no? Lo importante que es el camino en sí para llegar a esto tan anhelado, ¿no? Que es el bienestar. No, y no es necesario irnos a la India, ¿no? Porque a veces uno cree que, bueno, que tengo que ir a meterme en un ashram, meterme ahí con 40 hindúes, como para poder decir, O listo, sea, ahora sí si voy a quieren ir y lograrlo. pueden, genial, Claro, obvio, estaría obvio. buenísimo. O sea, ni hablar. Pero Tal no vez es uno algo lo tiene que hacer innecesario, en la claro. vida cotidiana, ¿no? Yendo a trabajar, en el subte, mientras cocinás, haces cosas. Bueno, se puede, obviamente, también, pero hay que buscar como el momento y esto, ¿no? En estas pequeñas cosas para ir haciendo la transición, por así decirlo. Completamente. Ese viaje interior que puede ser acá, chicos. En 5 paradas de bondi, ¿me entendés? O sea, no solamente tiene que irnos Uno nunca sabe. A veces, o sea, si tenés la posibilidad, como decía yo, o sea, lo puedes hacer, está buenísimo, probablemente te dé mucho más recurso, pero no es algo como una sine qua non para poder empezar a mejorar en tu bienestar. Bueno, esa es una de las principales películas que trata sobre un poco de eso. Y después, si mal no recuerdo, hay una serie que les quería contar, que yo no sé si vos la viste, que es la de Ted Lasso. Sí. Ted Lasso, bueno, es una serie que habla un poco sobre esto, porque lo que le da de principal es la importancia de aceptarnos a cada uno como somos, ¿no? Y entender que somos un equipo en nuestra individualidad, ¿no? O sea, somos parte de una red y logramos construir algo, porque en realidad es un equipo de fútbol, pero destacando la importancia, la importancia cualquiera, chicos, la importancia de la individualidad. Eso fue lo que quise decir. Pasa que, bueno, se mezcló. Lo importante de esto, ¿no? Esto que decís, ¿no? Porque uno, claro, yo lo tomo más por el sentido de que uno tal vez a los demás los trata con una amabilidad y de una manera, y a uno mismo no se trata de esa manera, ¿no? Entonces, tener esta empatía y esta amabilidad como para uno mismo, y es una de las cosas que destaca como fortaleza, ¿no? Que es importantísimo para el día a día y cómo uno funciona, como decís vos, de manera individual. Total, y era un poco lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, la importancia de encontrarse no solo con los vínculos de contención, sino también de tener un filtro de aquellos que no nos suman. Tal cual.
Esto de tratarse bien o tratarse a uno mismo como le gustaría que otro lo trate, para mí es clave que obviamente muchas veces uno lo hace sin darse cuenta, desde cuando, no sé, uno se manda una macana y empieza como este auto boicot de castigarse, o te va mal en un examen, o te va mal en el trabajo, y uno empieza como a buscar culpas en uno mismo. Y más allá que muchas veces pueden salir, obviamente, por malas decisiones y demás, saber entenderse y tratarse de una mejor manera, ¿no? Porque si no es esto lo que generamos, este auto boicot constante que no suma en absoluto. Totalmente. Sí. Y otro tema que habla Ted Lasso, que me parece que está bueno, que igualmente no lo vamos a poder desarrollar mucho porque el programa se nos pasó volando, es la vulnerabilidad de la masculinidad. Porque a veces ahí también hay eso lo podemos hablar en la letra M, si les parece, cuando hablemos de masculinidad, porque creo que está muy importante darle ese valor, porque a veces, bueno, también los arquetipos y todas las cuestiones sociales, ¿no? Y estas cuestiones heredadas que un poco hablábamos, van fomentando a esas crisis, ¿no? A esos estereotipos, a esos arquetipos que pareciera que hay que cumplir y que en realidad no nos llevan a ningún bienestar personal o individual o colectivo a veces. El más, por ahí el que me suena a simple vista es esto de por ahí no permitirse llorar, ¿no? Por ser hombre, que es algo que ahora tal vez se ha roto un poco eso y uno tal vez se lo permite un poco más, pero antes era como, no podés permitirte esto de estar mal, llorar, ser sensible, porque sos hombre, básicamente. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, ¿y qué otra serie o película podemos también relacionar con el tema del bienestar o algún libro, Joa? Bueno, tengo una serie que a mí esta me interpeló mucho, me hizo llorar muchísimo, así que mi recomendación antes de hablarles de esta serie es que si están como muy sensibles, guárdensela para otro momento. O si quieren desahogarse, aprovechen y mírenla, porque para mí como estés te interpela, que es This Is Us. Habla obviamente de los vínculos en general. Bueno, tiene historias personales como muy profundas, ¿no? Que ya sea te tocan porque te pasó algo similar o porque sí o sí conoces a alguien que atravesó por algo similar a eso, obviamente de la salud emocional. Y esto que vos marcabas antes, que es súper importante, que lo que no se habla se hereda y muchas veces, al menos a mí me ha pasado, ¿no? Más de una vez esto de decir, che, estoy cargando con esto que siento que no es propio, pero lo tengo, ¿no? Y es algo que se va heredando, ¿no? De generación en generación. Entonces, al menos a mí por eso me interpeló mucho y creo que si estás listo para verla, ¿no? Te hace como abrir la cabeza, te vuela la cabeza, realmente. Es para mí una serie increíble, así que la recomiendo, me gusta mucho. Te digo que hablando y recopilando lo que me dejó esa serie me dieron ganas de volver a verla, pero bueno, hay que estar como listo, entero, ¿no? Para poder hacerlo. Yo no la vi completa, pero sé que es muy buena. Y vi algunos capítulos, pero es lo que decías, como que tenés que estar preparado emocionalmente para abrirte a yo eso. no la vi y creo que en este momento... Por ahí en este momento, Pame, hay que dejarla pasar. La voy a saltar. Empezá por pero, Ted Lasso. claro. Empezá por Ted Lasso, que creo que va a ser un poco más amena. Me parece que hay un montón de pelis, series o libros donde generan un montón de esto, de emociones y nos interpelan y está bueno. Sí, entender que el bienestar está también atravesado un poco por la cultura, ¿no? Por cómo nosotros entendemos eso y cómo también recibimos esa información, porque queramos o no, la cultura también está interpretada a través de estos diferentes escritores, guionistas, ¿no? Y bueno, y nos llega esa información que en algún punto, de nuevo, es lo que quieren que veamos, ¿no? O sea, así como las redes sociales, Sí. un poco la película, bueno, por ahí como una cuestión más artística, está también pensado para que el otro lo pueda llevar. Así que, bueno, ¿nos queda algo más? ¿Algún libro o algo? Sí, voy a seleccionar varios libros, pero voy a ir con uno que... Bien. Con este libro a mí también me pasó algo como muy particular. Me lo habían recomendado
Lo compré y dije, bueno, lo voy a leer. Y como que nunca se daba, ¿no? No sentía que lo tenía que leer. Y en un momento, no hace mucho tiempo, dije, lo voy a leer. Es Y ahora. viste cuando, en el momento justo, o sea, la realidad es que estaba atravesando como un momento complicado y el libro fue como, me estás diciendo las palabras claves, lo que necesito. Hablo de el monje que vendió su Ferrari, que bueno, también nos lleva, ¿no? a la India, en donde él era un hombre de mucha plata, con un excelente trabajo, no le faltaba absolutamente nada. Él en un momento se da cuenta de esto, ¿no? Que estaba vacío, que no tenía el bienestar que quería, que no era feliz, deja absolutamente todo y se va a hacer como un camino emocional, por así decirlo. Hace todo lo que necesitaba para mejorar y cuando vuelve y se presenta con sus ex colegas y demás, nadie lo reconoce porque no solamente había cambiado su manera de pensar, sino como que se le notaba con otra vitalidad, había entendido la vida de otra manera, ¿no? En el camino, en este trayecto, él había tenido que hacer como muchas pruebas, ¿no? Desde la paciencia, dejar la soberbia de lado, todas cosas que por ahí uno en la vida cotidiana tiene o no usa. La paciencia es una, me parece, de las En que este Starter Pack menos de 3 me utilizamos. parece que no vino. No sé qué opinan No, ustedes. no vino, no estábamos en la fila y de repente él en pruebas como sencillas se da cuenta la importancia, ¿no? de estos puntos para crecer en cuanto a lo personal, ya sea con los vínculos y con él mismo y la reflexión es esta, ¿no? Que él después se da cuenta que el auto que tenía, la plata, los viajes, todo, no era nada en comparación a cómo es él ahora, ¿no? Que está pleno. Qué interesante ese punto, porque a veces uno malinterpreta que el bienestar está relacionado con el dinero, ¿no? Con lo material. Tal Y a cual. veces uno cree que, bueno, que es, soy feliz y tengo esta casa, tengo este auto, tengo esta ropa, tengo este estatus, ¿no? Y por ahí llegás a lograr eso y estás igualmente con Sí, pero es algo que también, o sea, que la sociedad... Sí, la sociedad capitalista, Sí, obviamente, que te lo va busca. marcando, Tal cual, ¿no? Es como, te lo para muestra, ser te feliz, lo... tenés que tener tal auto, o tenés que tener un auto, una casa, y la realidad es que podés ser feliz, sí, pero la felicidad en sí me parece que va por otro lado, ¿no? Si uno de repente no tiene con quién compartir de manera sincera esas cosas, no Total. hay Bueno, la felicidad. importancia de los vínculos y la importancia también del bienestar y la felicidad en las pequeñas cosas, creo yo, ¿no? A veces uno idealiza tanto el bienestar en esto, en la economía, en la plata, en lo material, y en realidad a veces el bienestar es tener un buen amigo que te sepa escuchar, que te pueda acompañar en algún proceso, que pueda estar ahí, y eso Sí. no se paga con plata. No. Así que, chicas, gracias por estar del otro lado. Las amo, las quiero muchísimo. Extrañaba muchísimo hacer radio con ustedes, la verdad. Así que feliz de que puedan participar de El Arte de Mirarse. Se nos voló el programa. Espero que lo hayan pasado hermoso. Los esperamos el próximo martes. Y esto fue El Arte de Mirarse, porque a veces mirarnos es el primer gesto del bienestar. Hasta el próximo encuentro.